abrir nuestra Biblia en Isaías capítulo 11. Ahora, les pongo en contexto. Isaías capítulo 11 es acerca del Mesías. Es acerca del Mesías. Vamos a hablar acerca del Mesías. ¿Qué características tiene este Mesías? ¿Cuándo va a venir este Mesías? ¿Ya vino este Mesías? ¿Ha venido la mitad de este Mesías? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de eso, ¿ya? Los cristianos piensan de que el Mesías ya vino, ¿ya? En Jesús. Ellos dicen que Jesús es el Mesías y que Jesús ha cumplido las profecías mesiánicas. Ahora, esta es una profecía mesiánica, vamos a ver y vamos a ver, ¿ok? Nada más que Jesús vino, murió y luego se fue, ¿verdad? ¿Han conmigo? Jesús vino, murió en la cruz y luego se fue, ¿verdad? Y dio una promesa a los cristianos y le dijo, espérense, voy a regresar. Lo que le llaman dos cosas. Una, que los cristianos llaman el rapto, ¿ya? Donde Jesús va a venir hasta el cielo, hasta las nubes nomás, pero va a venir por su iglesia y se la va a llevar, ¿verdad? Así les han enseñado, ¿no? Ya, entonces, claro, Pablo a los tesalonicenses les dice, no, voy a venir hasta las nubes, ya, me voy a llevar a la iglesia. No usa la palabra rapto, pero se entiende que es el rapto de la iglesia. Y cuando es llevado a la iglesia, entonces aquí en la tierra empieza un ciclo que se llama la gran tribulación. La iglesia ya está arriba, ¿verdad? Con el Señor Jesús. Y aquí empieza un tiempo que se llama el tiempo de tribulación, que son 7 años. Ahí empieza lo que el Apocalipsis. ¿Se acuerdan del hermano Rafael? Ahí empieza esos años de tribulación. Pero Jesús todavía no ha venido a la tierra. Jesús todavía va a venir a la tierra al fin de la tribulación, ¿ya? Y ahí va a establecer su reino, y de ahí en adelante va a empezar el reino por ¿cuánto tiempo? Por 1000 años, ¿verdad? El reino milenario, lo que le llaman, los cristianos le llaman el reino milenario. Okay. Entonces, ¿qué tiene que ver el Mesías con Jesús? ¿Es Jesús el Mesías? ¿Es Jesús no el Mesías? Jesús, ¿quién es? ¿Ya? Pero este pasaje en Isaías capítulo 11 nos va a describir acerca del Mesías. Y entonces vamos a ver verdaderamente quién es el Mesías. ¿Están conmigo? Amén. Ok, entonces versículo 11 de Isaías. Y el versículo 1 dice así, ¿ya? Dice así. Del tronco de Isaí brotará un retoño. Ahora, ¿quién es Isaí? Porque aquí dice que del tronco de Isaí brotará un retoño. ¿Quién es el tronco y quién es Isaí? Isaí fue el padre del rey David, ¿ya? Y Dios le hizo una promesa al rey David. Cuando él ascendió al trono, Dios le hizo una promesa al rey David. Le dijo, voy a establecer tu reino para siempre. Un reino que va a ser para siempre. O sea, de ti van a salir todos los reyes. Y lo cumplió. Hasta que el pueblo de Israel se desvió del Señor y fueron llevados a Babilonia, ¿se acuerdan? Ya cuando fueron llevados a Babilonia, a partir de ahí no han tenido rey hasta ahora. ¿Ya? Pero sin embargo, Dios le prometió a David, tus descendientes, ¿ya? Voy a establecer contigo para siempre tu dinastía. Sin embargo, por el pecado de Israel no ha tenido rey desde que fueron llevados a Babilonia con Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Cuando vino y los deportó. ¿Ya? Desde ahí hasta ahora no han tenido rey. Sin embargo, aquí en el capítulo 11, en el versículo 1, estamos Isaías capítulo 11, versículo 1, dice que del tronco de Isaí brotará un retoño. O sea, a ver, ¿qué pasó? Cuando vino Nabucodonosor, dejaron de existir los reyes. Ya no habían reyes en Israel. Ya no han habido reyes hasta ahorita. Hasta ahorita no hay reyes. ¿Okay? A partir de ahí no han habido reyes. Sin embargo, quiere decir de que el tronco ha sido cortado. O sea, el árbol ha sido cortado y solamente ha quedado el tronco, ¿verdad?
Todavía los israelitas siguen viviendo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, díganme. Sí, los israelitas todavía siguen viviendo. Y los descendientes del rey David siguen viviendo. Sí. ¿Pero hay rey? No hay rey. Pero el Señor le prometió a David un reino eterno. Y dice el versículo 1, del tronco de Isaí brotará un retoño. Por eso, del tronco que todavía queda, va a brotar un retoño. ¿Qué dice ahí? Un vástago nacerá de sus raíces. ¿Quién es ese vástago? ¿Quién es ese retoño? Es el Mesías. Dios le está prometiendo al pueblo de Israel que va a venir un Mesías. Ahora, vamos a ver algunas características de este Mesías. Ahora, ya sabemos que viene de parte de David. El versículo 1 está diciendo que viene de David. ¿Están conmigo o no? No. ¿O ya lo perdí? No. Versículo 2 dice, ahora sí. Este es un pasaje de mucha discusión. A ver, voy a tratar de explicarles un poquito. Dice el versículo 2, el Espíritu de Jehová el Señor reposará sobre él. Y luego dice acerca de ese Espíritu, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y temor de Jehová el Señor. ¿Están conmigo ahí? ¿Cuántos espíritus? 4. 6. A ver, de nuevo, vamos a ir. Miren el versículo 2. ¿Están conmigo ahí o no? Isaías 11:2. Dice ahí, el Espíritu de Jehová el Señor reposará sobre esa persona, ¿ya? Sobre este Mesías. ¿Hasta ahí están conmigo o no? Ok, luego dice, Espíritu de sabiduría. A ver, cuéntame. Espíritu de sabiduría y Espíritu de entendimiento. ¿Cuánto van? 2. Perdón. ¿Vamos contando bien o no? Van 3. A ver, vamos de nuevo. Espíritu de sabiduría. ¿Qué más? Espíritu de entendimiento. 2. Espíritu de consejo. 3. Espíritu de poder. 4. Espíritu de conocimiento. Y espíritu del temor de Jehová el Señor. ¿Cuántos espíritus van? 6. Ok. Nada más que los cristianos dicen que hay 7 espíritus según Apocalipsis que están delante de Dios. Son 7. Porque es el Espíritu del Señor. Ellos meten el Espíritu del Señor. Ellos cuentan el espíritu del Señor. Ajá. Pero en Apocalipsis ellos dicen que son. ¿Se acuerdan cuando estudiamos con el hermano Rafael? Hace mucho tiempo, ¿sí? Ahí dice que delante del Señor en el cielo, delante del Señor hay 7 espíritus. Pero acá Isaías está diciendo que hay 6. Será porque dice el Hijo está ahora en el trono de su Padre. Por eso ahí se confunden. Ok, lo voy a dejar ahí para no seguir, para no alargar mucho porque Para no no es el discutirlo bien del tanto. Padre y han traído comida. Pero les voy a dejar tarea ya. A ver, pregúntense Para que un lo poquito. busquen. Ya. Los cristianos también dicen de que Jesús es el Mesías. Los cristianos también dicen de que Jesús es Dios, que existe una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los 3 son uno. Eso es lo que les han enseñado, ¿sí o no? Sí. Ya. Y los cristianos también dicen que en Jesús se cumple las profecías del Mesías. Y aquí hay una profecía del Mesías. Entonces una pregunta así curiosa nada más para ustedes, ¿ya? Dice que el Espíritu de Jehová el Señor, versículo 2, dice, el Espíritu de Jehová el Señor reposará sobre él. Entonces la pregunta es esto, a ver, si Jesús es Dios, entonces ¿por qué el Espíritu de Jehová iba a reposar sobre él? Si él era Dios. ¿Sí me entienden o no? ¿O ya los perdí? No. Porque se refiere al pueblo de Israel, tal vez. Es que Jehová El es Espíritu Dios. del Señor reposará en el pueblo de Israel. Y a No, ellos. aquí estamos hablando del Mesías. Ah, ¿Ya? El capítulo, nuevamente, empiezo de nuevo, para los que llegaron tarde. El capítulo 11 de Isaías que estamos leyendo ahorita se refiere al Mesías que va a venir
para el pueblo judío. ¿Ya? El problema con los cristianos, ¿ya?, es que cuando ellos aclaman a Jesús como el Mesías, entonces tiene que cumplir con lo del Antiguo Testamento, con lo que estamos leyendo ahorita. El Mesías tiene que cumplir todas estas características, ¿sí o no? Sí, digan sí. Entonces estamos aquí mismo. O sea, Okay. es el mismo. Dios es todo. Ya. Nuevamente mi pregunta, ¿ya? Los 10 Versículo 1 dice que viene del linaje de David, ¿verdad? Hasta ahí ya estamos bien. Y entonces el versículo 2 dice: el Espíritu de Jehová el Señor reposará sobre él. Pregunta: si Jesús es Dios, así como lo dice la Trinidad de los cristianos dicen Dios es Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo, y los tres son uno. La pregunta en el versículo 2, para empezar, pero ahorita les hago otra pregunta más, es: ¿por qué el Espíritu de Jehová va a reposar sobre él si él es Dios? Si Jesús es Dios. Porque vino a nacer como una persona normal. Porque vino a pasar. Ahora, ahí viene el otro asunto, y tú has dicho algo muy interesante que dicen los cristianos, que son tres personas. Ajá. Y tenemos una promesa de él, hermano, pues como dice Guillermo, hermano Guillermo, al nacer de nuevo, confiando pues de que él está en nosotros y vive en nuestro corazón, porque es el amor pues que tenemos. Ahora, miren las características que va a tener este Mesías, ¿ya? Versículo 2. ¿Qué va a tener? El espíritu de sabiduría. Quiere decir que no lo tenía, sino que va a tener el espíritu de sabiduría. ¿Qué más? El espíritu de entendimiento, que va a entender las cosas, ¿no? Las cosas difíciles se lo va a poder entender. El espíritu de consejo quiere decir de que va a tomar buen consejo. Cuando vengan a él y le pidan algún consejo, él va a tener cómo explicar la situación, ¿verdad? Y de poder, va a tener dominio. ¿Estamos también ahí? Sí. Ya. Espíritu de conocimiento quiere decir que lo que él, lo van a ver más adelante, que él va a tener conocimiento de todo. ¿Ya? Les doy un ejemplo, mírenme. Ahorita en mi país hay elecciones, ya creo que lo miraron en las noticias, y están que se pelean ahí. Los dos candidatos están que se pelean. Y dice uno de los candidatos que el Jurado Nacional de Elecciones está haciendo mal las cosas. Ok. Si el presidente o la persona encargada, este Mesías, si tuviera esa situación, él tendría el conocimiento sin que nadie le dijera a él nada, sino que él ya tiene el conocimiento y él sabría si están diciendo la verdad o no. ¿Sí me entienden? Sí. Ok, conocimiento. Él va a tener el espíritu de conocimiento. Y el último espíritu que dice ahí es mi pregunta. ¿Cuál es el último espíritu? Espíritu de temor. temor de quién? De Jehová, de Dios, de Jehová, ¿verdad? Temor de Jehová. Ahora, pregunta es esta: si Jesús es el Mesías, entonces ¿por qué Jesús, que es Dios, va a tener el temor de Jehová? Si él mismo es Dios. Yo creo que él va a tener todo cuando él venga. Cuando él venga. Sí. Ahorita les explico eso también, ¿ya? Porque eso es lo que Jesús ha hecho, ¿no? Jesús, o los cristianos dicen esto: Jesús vino, murió y se fue, pero va a cumplir todas esas cosas cuando venga. Yeah. Ahorita lo vamos a Es que viene Y ahí lo dejo para que piensen, ¿ya? Un poquito para que piensen. Entonces, si Jesús es el Mesías, tiene que cumplir con todos los requisitos que dice aquí, ¿verdad? Ahora entienden por qué los judíos piensan de que Jesús no es el Mesías. O sea, ellos siguen esperando a su Mesías. Es que Jesús vino como redentor y ahora se va a venir como rey de reyes y señor de señores. Ahí está. Y ahí es donde hay que discernir los espíritus. Los espíritus. Ahora, vamos a avanzar al versículo 3, ¿ya? Este rey o este príncipe, como lo llama otro profeta, le llama príncipe o Mesías o rey o juez también, porque Isaías lo va a llamar juez más adelante.
Él se deleitará en el temor de Jehová. Pero si el Mesías es Dios, ¿cómo va a tener temor de Jehová? Es una grandeza. Okay. Ahí está mi pregunta. Ya ustedes la semana estudien y lo revisen. Ahora, cuando Él tiene el espíritu de conocimiento, cuando Él tiene el espíritu de consejo, de sabiduría, entendimiento y de poder, mira cómo va a ser. Versículo 3. No juzgará según las apariencias. ¿Se han dado cuenta? Cuando ustedes ven a una persona con un terno y una corbata, ustedes lo tratan bien. Pero si viene un pobrecito que está todo sucio, ese lo tratamos mal. Pero este juez o este príncipe, este rey, no va a tratar a la gente según las apariencias. Porque él ya lo conoce, tiene el espíritu de conocimiento. Ni decidirá por lo que oiga decir. O sea, vienen dos. ¿Se acuerdan del rey Salomón? Cuando dos mujeres vinieron diciendo, no, este es mi hijo, y él las escuchó, ¿verdad? Y como él sí tenía el espíritu de sabiduría, él pudo decidir de quién es el hijo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ok. Miren, ven. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia. Los jueces en la actualidad, los jueces ahora, ¿juzgan con justicia o no? No. En mi país dice que, según la gente dice que hay una terrible corrupción. Incluso los jueces, no juzgan. Pero este Mesías, cuando venga, Él va a juzgar con justicia. ¿Qué es justicia? Dar a quien lo que merece. Si este se merece, órale, pues vamos. Y si no se merece, también, castigo. ¿Me entienden? Versículo 4 dice, sino que juzgará con justicia ¿a quiénes? A los desvalidos. ¿Quién es un desvalido? ¿Desvalido? Los que no obedecieron, ¿no? No, los desvalidos, por cierto, si aquí alguien entra con una silla de ruedas, eso es un desvalido. Inválido. O inválido, ok, inválido. Pero la gente que no tiene cómo ayudarse, Él los va a juzgar, dice aquí. Y dice que los va a juzgar con justicia a ellos. Porque los jueces generalmente no les hacen justicia a ellos. Y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Ahora, esta es mi segunda pregunta. Esta es la siguiente pregunta. Ok. En el tiempo del Mesías, cuando el Mesías venga, ¿van a haber pobres en la tierra? Yo creo que va a estar lleno porque tan solo de la salvación, hermano, va a ser pobreza completa. Pregunta, en el tiempo del Mesías, porque ahí dice que ya no hay pecado, ¿no? En los 1000 años, ¿verdad? No, ¿Se acuerdan de los 1000 años? Que el hermano Rafael les explicaba el año milenario. ¿Van a haber desvalidos? ¿Van a haber pobres? Y el Mesías los va a juzgar y les va a dar justicia a ellos. Sí, porque aquí dice. ¿O no? Sí. Pero ya lo perdí. ¿Ya lo perdí? no. ¿Ya lo perdí? A ver. La pobreza dice que está en el espíritu, en el alma. A ver, mi hermano, de nuevo le voy a explicar, ¿ya? Para que me entiendan. Okay. Jesús va a venir por su iglesia. ¿Se acuerdan? Ok, empieza el tiempo de la tribulación. 7 años. Jesús viene con su iglesia a gobernar por 1000 años aquí en la tierra. ¿Están conmigo o no? ¿Sí? Eso es lo que dice Apocalipsis. Va a reinar 1000 años aquí en Jesús. Va a venir. Pero cuando Él venga, va a juzgar a las naciones aquí. ¿Ya? Entonces, y dice, la palabra, en Apocalipsis dice que un ángel va a atrapar a Satanás y lo va a amarrar en el pozo. ¿Sí? Entonces, en estos 1000 años no va a haber pecado, porque Satanás está amarrado. Y entonces, los cristianos están diciendo, es en ese tiempo cuando Jesús, que es el Mesías, va a venir como real Mesías, como este Mesías que está acá. Ahora, si en esos 1000 años,
Miren lo que estoy diciendo. Si en esos 1000 años donde Satanás está amarrado y no hay pecado aquí en la tierra, hay pobres, según este versículo, el Mesías a quién le va a hacer justicia? A los desvalidos y los pobres. Entonces, ¿quiere decir que va a haber pobres? Sí. Y luego dice el versículo 4, la mitad, el Mesías destruirá, o este rey o este juez, destruirá la tierra con la vara de su boca. Matará al malvado con el aliento de sus labios. Quiere decir de que en ese tiempo de los 1000 años, ¿todavía van a haber malvados si Satanás ya está amarrado? Pero sí va a haber. No, ya los perdí. No. Ya los perdí. Ya los perdí. Es que ahí es cuando va a limpiar el... No. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. Versículo 5. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Esas son las características del Mesías. A ver, ¿sí entendieron o no entendieron? O ya los confundí más. Primero, ¿ya? El Mesías vendrá del linaje de David. Versículo 1. Versículo 2. El Espíritu de Jehová reposará sobre él. Son 6 espíritus. ¿Ya? ¿Están conmigo? Del versículo 3 y 4. Se deleitará en el temor de Jehová. Ese príncipe, o ese juez, o ese Mesías, se deleitará en el temor de Jehová. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. ¿Estamos ahí bien o no? Ya. Ya están entendiendo un poquito. Ahora, vamos a hablar cómo será en la tierra en ese tiempo. ¿Ya? ¿Cómo se va a Apocalipsis no menciona animales en ese tiempo. Pero Isaías aquí va a mencionar. Miren lo que dice el versículo 6. El lobo vivirá con el cordero. ¿Se puede? No. ¿El lobo puede vivir con el cordero? ¿Ustedes No. ¿Ustedes pueden criar al lobo y al cordero juntos? ¿Qué va a pasar? Se lo come, ¿verdad? El lobo no va a tener que... Pero en este tiempo, dice ahí, el versículo 6, el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito. Exacto, todos se van a llevar. Y luego dice, y juntos andarán el ternero y el cachorro del león. ¿Y qué más? Y un niño pequeño se lo va a llevar, lo va a guiar. Ahora, miren lo que está diciendo. ¿Quién lo va a guiar? Un niño. Entonces quiere decir que en esos 1000 años van a haber niños o no. Sí. Claro, porque aquí dice un niño lo va a llevar. Ahora, ¿en verdad los animales se pueden llevar así? No. ¿Ha habido alguna vez donde sí se han llevado así? Pues sí, en el arca de Noé. Exacto, en el arca de Noé. Ahí estuvieron. En el paraíso. En el paraíso, ¿verdad? En el Edén, ¿verdad? Ahí los animales no se hacían daño. no se hacían daño. Y en el arca de Noé todos estaban en el arca y no se peleaban, ¿verdad? Entonces, sí es posible o no es posible. Aquí así va a ser. Versículo 7. La vaca pasará con la osa, sus crías se echarán juntas. El león comerá paja como el buey. O sea, el león ya no va a ser carnívoro, sino va a ser herbívoro. Va a comer paja. Versículo 8. Jugará el niño de pecho, o sea, el recién nacido, el bebé, como mi hijita que está de pecho, ¿verdad? Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. ¿Y qué va a pasar? ¿Le va a morder o no? Versículo 9. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo. Entonces los niños van a poder jugar con libertad. Con la serpiente, con la cobra. ¿Saben lo que es la cobra? Sí.
¿Peligroso o no peligroso? Sí. Va a haber mucha paz. Ok, va a haber mucha paz, exactamente. Ahora, este es el otro asunto, y con esto termino, hermano. Versículo 9 a la mitad dice, ¿por qué? Porque rebosará la tierra con el conocimiento de Jehová el Señor, como rebosa el mar con sus aguas. Porque el conocimiento de Jehová rebosará toda la tierra, solamente en Israel o en Guatemala y el Perú también. No, en toda la tierra. En toda la tierra. Ahora, la pregunta es esta. Si Jesús es el Mesías, ¿verdad? Y ya vino Jesús y murió por los pecadores, ¿por qué todavía el conocimiento de Jehová no está en toda la tierra? Porque aquí dice que todo eso va a suceder porque rebosará la tierra con el conocimiento de Jehová, como rebosa el mar con las aguas. Porque Jesús conoce nuestros pecados de nuestra vida y Él viene por una iglesia limpia. Va a recoger lo limpio y va a llevar algo muy especial. Entonces los cristianos estudiosos dicen, claro, ahorita no rebosa el conocimiento de Jehová sobre toda la tierra. Pero cuando Él venga y a partir del milenio, entonces ahí sí todos conocerán a Jehová el Señor sus Dios. Esa es la respuesta de los cristianos. Entonces, por eso que los judíos piensan de que Jesús no es el Mesías. ¿Entienden? Por todo lo que dice aquí, porque el Mesías tiene que cumplir todos estos requisitos. Y entonces Jesús sí cumplió algunos cuando vino, pero todavía los cristianos dicen, no, espérense, cuando venga por segunda vez a la tierra, ahí va a terminar de cumplir el resto de cosas. ¿Entienden, no? Él está dando oportunidad para que ninguno se pierda. Y la cosa es que ¿qué será? Todo está mal. O sea que los judíos se detuvieron en este capítulo 11 y el resto de versículos. Exacto. Ahí se detuvo el tiempo en ellos desde... Esperando su Ahí Mesías. está la venda para ellos. Están esperando a su Mesías. Ahí está la venda de los ojos para ellos. No hay conocimiento como se lo da a los gentiles. Claro. Según los judíos, dicen, si el Mesías ya vino, ¿y por qué el conocimiento de Jehová no está en toda la tierra? Entonces no ha venido. Porque si viene el Mesías, aquí dice que va a haber tiempo. Pregunta, ¿en la actualidad el lobo vive con el cordero? No. Entonces el Mesías no ha venido. Pero los cristianos dicen, Jesús es el Mesías y ya vino. Eran en la familia, menos el lobo. Pero entonces el lobo con el cordero no viven juntos. Pero en la actualidad el conocimiento de Jehová no está en toda la tierra. Y les dejo una más de tarea ya. Porque aquí dice que de dónde viene el tronco de Isaí brotará un retoño. Quiere decir de que el Mesías venía del linaje de David. ¿Sí?